Que abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo 1, 15. Mire cómo dice, hermano, la escritura ahí en Primera de Timoteo 1, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Quiero que escuche otra vez este versículo, hermano. Palabra fiel y digna de ser recibida por ¿quiénes, amado? ¿Por cuántos? Por todos. Esta palabra, hermano, que leemos aquí, dice el apóstol Pablo que es una palabra que todo el mundo debería de recibir. Y cuando dice recibir, no solo se refiere a que todo el mundo debería de oírla, sino que literalmente todo el mundo debería de abrazar este mensaje y de creerlo. ¿Cuál es el mensaje, hermano, que todo el mundo debería de recibir? Este es el mensaje, ponga atención, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero o el más tremendo de los pecadores. Entonces yo quiero que vea, hermano, en este versículo que el apóstol Pablo dice que hay un mensaje que todo el mundo no solo tendría que oír, sino que toda persona en el mundo tendría que abrazar y creer. El mensaje es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién, amado? A los pecadores. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice esto, hermano, quiero que venga conmigo, por favor, a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Dice, voy a leer, hermanos, desde el versículo 18. A este párrafo se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, voy a leer desde el 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo, versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así como está sentado, incline su rostro un momento. Padre, háblanos tu palabra en esta tarde, y que este mensaje, que es digno de que todo el mundo lo reciba, lo podamos nosotros recibir, no como un mensaje trivial, no como un mensaje superficial, sino que pueda, Señor, este mensaje ser revelado a nuestro espíritu y a nuestro corazón, y que la obra de Jesucristo a nuestro favor en este día, Señor, nos sea dada a conocer por medio del mismo Espíritu Santo que lo engendró en el vientre de la Virgen María, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dijo, hermano, el apóstol Pablo, allá donde leímos en Timoteo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Lo que el apóstol Pablo, hermano, tenía en mente era el versículo 21 que acabamos de leer, donde dice, el ángel le dice a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero comenzar, hermano, por decirle las dos cosas más obvias de este versículo. Las dos cosas, hermano, más obvias, la primera de ellas es la siguiente. El mundo, hermano, la humanidad necesita salvación. Porque Jesús vino al mundo, ¿para qué, hermanos?
para salvar. Eso, hermano, la idea principal que usted y yo debemos entender es que el mundo, los hombres, la humanidad necesitan ser salvados, necesitan salvación. Y la otra idea, hermano, es que el hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre no es su propio salvador, porque si no, no hubiera sido necesario que Cristo Jesús viniera a este mundo. Ahora, eso, hermano, parece muy obvio para la mayoría de nosotros. Pero existe, hermano, una corriente filosófica que se llama el humanismo. No sé si usted ha oído y conoce un poco de lo que es el humanismo. Pero aunque no le quiero, hermano, hablar de lo que es en sí el humanismo, más bien le quiero leer dos declaraciones del Manifiesto Humanista II que se promulgó en el año de 1973. Y présteme mucha atención a esto, hermano. Como en 1933, esa es la fecha del primer manifiesto humanista, dice: los humanistas todavía creen que el teísmo, es decir, la creencia en Dios tradicional, especialmente la fe en un Dios que oye oraciones, que se presume que vive y se preocupa por las personas, que escucha y entiende sus plegarias y que es capaz de hacer algo en respuesta, es una fe no demostrada y anticuada. No sé si alguien me pudo entender. Básicamente lo que dice el humanismo: la fe en Dios, en un ser que te oye, que te escucha, que te responde, que está cerca a ti, eso es anticuado y eso es no comprobado, dice. Pero escuche esto, hermano. Esto que voy a leer es el Manifiesto Humanista de 1973. Aunque hay mucho que no sabemos, los humanos somos responsables por lo que somos y en lo que nos convertimos. Presta atención a esto: ninguna deidad nos salvará. Debemos salvarnos nosotros mismos. Ninguna deidad nos salvará. Debemos salvarnos nosotros mismos. En otras palabras, el hombre es su propio salvador. El hombre no necesita un salvador. El hombre se basta a sí mismo para salvarse. Pero le quiero decir algo, amado. La sola realidad del mundo nos deja ver que el hombre no se puede salvar. El hombre no puede hacer nada para salvarse, ni para mejorarse, ni para cambiarse. El hombre lo único que hace es echarse a perder más en el pecado y en la maldad de su corazón. Ahora, entiéndame esto, hermano. El Manifiesto Humanista dice: no necesitamos una deidad, no necesitamos un ser que venga a salvarnos. Nosotros mismos somos nuestros salvadores. El hombre es su propio salvador. La Escritura dice, hermano, en ese versículo que leímos, que el hombre, la humanidad, necesita salvación. Pero también dice, amado, que el hombre no se puede salvar a sí mismo, porque si no, entonces Cristo Jesús no hubiera venido al mundo. Pero Cristo Jesús vino a salvar al mundo que por sí mismo no se podía ni se puede salvar. No hay, hermano, peor persona, peor manera de creencia y de pensamiento que el decir: yo no necesito un salvador. Yo no necesito de Dios. Ahora, mucha gente lo dicen los ateos. Pero hay otra tanta cantidad de gente, hermano, que no lo dicen, pero viven como si no necesitaran un salvador. Como si no necesitaran, hermano, la ayuda del Ser Supremo, del Creador, del Eterno, que es Dios, hermano, y que Dios mismo, dice 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Y entonces, hermano, la Escritura dice, el apóstol Pablo lo dice citando Mateo 1:21, que la Virgen María daría a luz, hermano, a un hijo que se llamaría Jesús, y la razón de ese nombre es que este niño que nacería llegaría a ser el Salvador del mundo, el Salvador de su pueblo, el Salvador de los pecadores. Entonces, quiero hablarle, amado, de ese Salvador. Quiero hablarle de Jesucristo el Salvador.
quiero, hermano, también compartirle brevemente. No hablaré de todas las cosas de las que Cristo nos vino a salvar, pero quiero hablarle algunas cosas. ¿Qué significa la salvación? ¿Quién es este Salvador? ¿Y de qué cosas? Algunas, solo 4 hablaré, de las que Jesús vino a salvarnos. Dice, hermano, el versículo 21, ahí me voy a quedar un momentito. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo llamaría su nombre? Jesús. Diga conmigo, Jesús. Ahora, hermano, esto es muy interesante. Yo doy una clase en una escuela bíblica. La clase se llama Cristología. Y Cristología trata de la persona y la obra de Jesucristo. Y cuando yo comienzo esa clase, lo primero que hago es hablar de los nombres de Jesús. Y me he dado cuenta, hermano, vez tras vez, que cuando yo digo, vamos a hablar de los nombres de Jesús, como que todos se quedan así como que, ay, pues obvio, todos sabemos cuáles son los nombres de Jesús y todos sabemos lo que eso significa. Pero vez tras vez, hermano, que yo les pregunto, ¿cuáles son los nombres de Jesús? Por ejemplo, las respuestas son bien chiquititas. 2 o 3 nombres solamente conocen de Jesús. Y cuando yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué significa Cristo? Porque ese es uno de los nombres de Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa el verbo, por ejemplo? Y las respuestas son muy deficientes. Realmente no responden a estas preguntas. Entonces, hermano, si usted se da cuenta en este pasaje, dice, llamará su nombre Jesús. Jesús, hermano, es quizá el nombre más popular del mundo, o al menos del mundo occidental. Todo mundo, hermano, conoce, menciona, habla, canta el nombre de Jesús. Usted vaya a cualquier centro comercial en estos días, y ahí en los centros comerciales en el que usted vaya, hay musiquita de fondo. Y algunas de esas canciones literalmente tratan de Jesús. Pero ¿sabe algo, hermano? Nosotros necesitamos entender quién es este Jesús, el Salvador. Y le quiero decir, hermano, quiero comenzar por hablarle del nombre de Jesús. Diga conmigo otra vez, por favor, Jesús. El nombre Jesús, hermano, es el nombre hebreo Yeshua. Y le quiero decir lo siguiente: ese nombre Yeshua realmente viene del nombre hebreo Josué. Y el nombre Josué en hebreo es el nombre Yehoshua. A ver si no lo confundo. Entonces, la raíz del nombre Jesús es el nombre Yehoshua. Ese nombre nosotros lo conocemos como Josué. Y entonces, hermano, de ese nombre Yehoshua es de donde viene el nombre de Yeshua. Es una contracción de ese nombre. Así que el nombre Jesús y el nombre Josué realmente es el mismo nombre. De hecho, hay algunos judíos, cristianos, eruditos que dicen que lamentan mucho ellos que el nombre de Jesús no se haya popularizado como Josué en lugar de Jesús, porque realmente ese es el nombre, Yehoshua, Yeshua. Nosotros lo conocemos en español como Jesús. Le quiero decir algo desde ya. Hay mucha gente que dice, amado, que para poder nosotros referirnos al Señor Jesús, uno le tiene que decir estrictamente Yeshua, porque el nombre Yeshua o los nombres no se traducen, sino que se quedan como están. Sin embargo, si usted ha leído la Biblia, hermano, por ejemplo en el libro de Apocalipsis, dice, amado, que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación estarán ante el Señor. Toda lengua significa, amado, que cada quien en su idioma se va a dirigir al Señor Jesús. Así que le quiero decir esto: está bien si le dices Jesús. Ahora te quiero decir algo: está bien si le dices Yeshua. ¿Alguien está aquí? Está bien si le dices Jesús. Esa es tu lengua, de toda lengua. La lengua nuestra es el español, y en español es Jesús. Está bien si le dices Jesús. Ahora te voy a decir algo: está bien si le dices Yeshua. No hay ningún problema. ¿Alguien está conmigo? Ese es el nombre. Ahora, le quiero decir esto, amado. ¿Cuál es el origen del nombre Yeshua y del nombre Josué? No voy a leer el episodio está en el libro de Números, cuando Moisés, hermano, envía a los espías, a 2 espías,
a espiar la tierra prometida. Los envía, hermano, y toma un príncipe de cada tribu. Y entonces había ahí un príncipe, hermano, que llegó a ser Josué, pero que no se llamaba Josué, sino que se llamaba Oseas. Y entonces, hermano, Moisés llama a todos estos y los va a enviar, y cuando ya van casi de salida, Moisés manda llamar a este que se llamaba Oseas. Lo manda llamar, hermano, para hacer una cosa, cambiarle el nombre. Se llamaba Oseas y le cambia el nombre a Josué, a Yehoshua. Y es que el nombre Oseas, hermano, significa el que salva. ¿Qué significa Oseas? El que salva. Pero antes de ir, hermano, a aquella misión, Moisés le cambia el nombre y le quita el nombre de el que salva y le pone el nombre de Josué o Yehoshua. Y ese nombre significa Jehová es el que salva. Hay una gran diferencia. ¿Sabe, amado, que es como que Moisés lo iba a enviar y dice, no, si yo lo envío así, al ratito se le mete el diablo a este y va a creer que es por él? Va a pensar que él es el Salvador y él no es el Salvador. Y entonces le cambia el nombre de Oseas a Josué, y Josué significa el Señor salva, o Jehová es el que salva, y entonces ahora sí lo envía a la misión, pero ya no con un entendimiento de que yo salvo, sino con un entendimiento de que Jehová es el que salva. Y entienda esto, hermano, ese nombre ya apuntaba al Mesías, a Jesucristo, que un día iba a venir. Y Jehová personalmente, el Dios, hermano, del universo, personalmente salvaría al mundo de sus pecados. Así que el nombre Jesús, hermano, no sé si me entienda, significa Jehová es el que salva, el Señor es el que salva. Y ese nombre, hermano, cobró su dimensión correcta cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y fue a la cruz y murió. Y el que murió, amado, quiero decirlo desde ya, no era un buen hombre, aunque era el mejor de los hombres. El que murió en la cruz no era un profeta, aunque era el más extraordinario de los profetas. El que murió ahí, hermano, no era un pastor, aunque él es el príncipe de los pastores. El que murió crucificado en la cruz era Dios hecho carne. Jehová es el que salva. Entonces, hermano, el nombre de Jesús significa Jehová, o el Señor es el que salva. Y entonces, amado, vemos que este ángel le da el nombre a José y le dice, le vas a llamar Jesús. No le vas a llamar de otra manera, sino que el nombre oficial será el nombre de Jesús. Jehová es el que salva. Diga conmigo, por favor, Jehová es el que salva. No es el hombre el que se salva a sí mismo, como dice el humanismo. Jehová es el que salva. Y nunca pierdas de vista que esa persona en la cruz, hermano, la Biblia le llama el misterio de la piedad. Sí era hombre, verdaderamente hombre, pero era Dios, verdaderamente Dios. Y el que murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados no era solamente un hombre, era Dios en forma de hombre, hermano, muriendo por nuestros pecados. Porque solo Jehová podía salvar. ¿Entiendes? Un hombre normal no podía salvar. Jehová es el único que podía darle y puede darle salvación al mundo de sus pecados. Entonces, diga conmigo, por favor, otra vez, Jehová es el que salva. ¿Sí entiende eso de verdad? ¿Quién es el que estaba en la cruz salvando entonces? Jehová. ¿Entiende? Cuando todos miraban a la cruz, todos decían Yeshua, Yehoshua. Jehová es el que salva. Jehová es el que nos está salvando de nuestros pecados. Ahora, quiero hablarle, amado, si Jehová es el que salva, Jesús significa Jehová es el que salva. ¿Qué es la salvación, hermanos? ¿De qué nos va a salvar? ¿Qué significa ser salvado? Porque si nos va a salvar, tenemos, hermano, y a eso vino, tenemos que entender de qué Jesús vino a salvarnos, de qué Jehová hecho hombre vino a salvarnos. Y présteme atención a esto, hermano. De las muchas cosas que significa la palabra salvación, escogí 3 grupos de palabras, cada grupo para transmitirle una idea.
Entonces, la palabra, hermano, que dice ahí, porque Él salvará, esa palabra salvará, la palabra salvar, la palabra salvación, es una palabra griega soso, con doble Z. De esa palabra vienen muchas otras palabras, pero me voy a quedar con esa, soso. Esa es la palabra griega, porque Él, soso, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este, hermano, es el primer grupo de palabras que le quiero hablar. Soso, hermano, significa estas tres cosas que le voy a decir, tienen la misma idea, présteme mucha atención. Soso significa libertar, diga conmigo libertar. Ahora, soso significa rescatar, diga conmigo rescatar. Y soso significa también poner a salvo, diga conmigo poner a salvo. Entonces, hermano, por favor, entienda conmigo, porque Él libertará a su pueblo de sus pecados, porque Él rescatará a su pueblo de sus pecados, porque Él pondrá a salvo a su pueblo de sus pecados. Ahora, hasta ahí todavía no es muy claro, hermano, el significado de lo que es salvación. Présteme atención, sigo en el mismo punto, libertar, rescatar, poner a salvo. ¿Qué significan estas tres palabras, hermano? Significan liberar a una persona secuestrada. ¿Qué es, hermano, soso? ¿Qué es salvación? En base a las tres palabras que le dije, significa liberar a una persona secuestrada. Me llamó tanto la atención, amado, por la palabra tan fuerte que utiliza el diccionario. Liberar a una persona secuestrada o retenida contra su voluntad. ¿Me está siguiendo? Liberar a una persona secuestrada o retenida en contra de su voluntad. Ahora quiero que por favor, ahí sigue el versículo, porque dice, hermano, el ángel le dice a José, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa salvar? La palabra soso, ya le dije lo que significa, pero es liberar a una persona secuestrada. ¿Cómo está, hermano, el ser humano? ¿Cómo está el mundo en cuanto al pecado? ¿Sabe cómo está, hermano? Secuestrado por el pecado. Le quiero decir algo, amado. El mundo cree que el candidato, la política, las instituciones gubernamentales nos van a liberar, por ejemplo, de la delincuencia que hay tan tremenda. Pero las propias instituciones, los propios, hermano, políticos, la propia sociedad está secuestrada por el pecado. ¿Cómo nos van a poner en libertad los mismos que están secuestrados por el pecado? Entonces, entiéndame esto, amado, porque Él liberará a su pueblo de sus pecados. Entonces, por favor, salvar significa liberar a una persona secuestrada. ¿Cómo, hermano, vive la humanidad en cuanto al pecado? Secuestrada por el pecado. Dice, amado, que es liberar a una persona también que está retenida en contra de su voluntad. ¿Sabe algo, hermano? Hay mucha gente que ya no quisiera seguir viviendo como vive. Yo un día estaba orando por un hombre, lo habían tenido internado y le dijeron, si toma una copa más de vino, le va a estallar por dentro. Estaba muy mal. Y yo estaba ahí hablando con ese hombre y predicándole de Jesucristo, y el hombre en un momento estaba ahí tirado en una silla así, llorando y todo, y decía, es que yo ya no quiero ser igual. Es que yo ya no quiero ser igual. Sin embargo, hermano, seguía igual. ¿Sabe por qué, amado? Porque hasta que no se hace real la obra del Salvador, ¿sabe cómo estamos nosotros? Secuestrados por el pecado. ¿Sabe cómo estamos? Privados, hermano, de la libertad, siendo retenidos en contra de nuestra voluntad por el pecado. Usted sabe, amado, que hay mucha gente que está en pecado y de verdad ya no quisieran estar en pecado. Hay mucha gente, hermano, que, como dije, como el caso de este hombre, están en tantos vicios y ya no quisieran estar atados a los vicios, pero están atados a los vicios. Ahora, eso, hermano, el ángel se lo está diciendo a José. Él va a poner en libertad
aquellos que están secuestrados por el pecado, aquellos que están retenidos en contra de su voluntad al pecado. El mismo apóstol Pablo, hermano, escribe en Romanos 7 y dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pues hallo esta ley en mis miembros, que deseando yo hacer el bien, no hago el bien que yo quisiera, sino el mal que no quiero. ¿Sabe de qué está hablando ahí, amado? De este secuestro que el ser humano es víctima, hermano, del pecado, retenido en contra de la voluntad. El que está escribiendo ahí es Pablo. Y Pablo dice: yo no quisiera hacer cosas, pero a veces hago esas cosas malas. Y el Señor dijo: Él va a liberar a aquellos que están retenidos en contra de su voluntad. Esa palabra, hermanos, sigo en el primer punto, significa poner en libertad un lugar invadido por un enemigo. Poner en libertad a un lugar invadido por un enemigo, pero esto me llamó mucho la atención, hermano, a cambio de dinero. ¿A cambio de qué? De dinero. Ahora le voy a decir algo, es más, no se lo voy a decir, léalo conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y quiero que vea esto, hermano: no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué leí este versículo, amado? Porque la palabra salvar, salvará, significa, hermano, poner en libertad un lugar invadido por un enemigo, a cambio de dinero, a cambio de algo. Diga conmigo, por favor: a cambio de algo. Y sabe, amado, el apóstol Pedro dice que el Señor Jesús nos puso en libertad a cambio de algo. Y luego aclara el apóstol Pedro y dice: no fue oro, no fue plata, no fueron piedras preciosas, no es nada de valor terrenal. Dice: fue la preciosa sangre de Cristo. Ahora yo le quiero explicar algo. Cuando dice la preciosa sangre, ¿usted ha visto sangre alguna vez? ¿Pero mucha sangre? No creo que usted nunca haya visto sangre humana como aquella cruz. Estaba llena y cubierta de sangre. Si usted y yo pudiéramos ver, hermano, esa escena de la cruz de Cristo, nadie diría: oh, wow, qué precioso, qué bonito. Cuando la Biblia dice de la preciosa sangre de Cristo, no se refiere a que es bonita, porque era una cruz, hermano, bañada en sangre. Era un cuerpo desangrándose, repleto, invadido, sumergido en sangre. Pero ¿sabe a qué se refiere, amado? A que precioso significa valor, significa precio, justamente. Entonces dice el apóstol Pedro, amado, que usted y yo fuimos salvos, puestos en libertad a cambio de, no de oro ni de plata, sino que fuimos puestos en libertad. ¿Sabe qué, amado? A cambio de la preciosa, de la invaluable sangre de Jesucristo. Ahora entiéndame, por favor, amado, estoy hablándole de la salvación. Si usted leyó conmigo, amado, dice la Escritura, la definición basado en la Escritura de la palabra salvar, que significa poner en libertad a una persona secuestrada. Dios guarde la hora. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo cree, hermano, usted que se siente la persona que estuvo secuestrada por días, por semanas, a saber por cuánto tiempo, y de pronto llega, hermano, un Salvador, sea quien sea, y hermano, derrota a esos malos que lo tenían ahí, y logra ponerlo en libertad? ¿Usted cree, hermano, que para esa persona salva es cualquier cosa el hecho que lo hayan puesto en libertad? ¿Usted cree que para esa persona, hermano, es cualquier cosa la persona que lo puso en libertad? Hace un par de años vi una imagen
que me tocó tanto, hermano, porque eran dos ancianos. Uno de ellos había estado como víctima de los holocaustos nazis en Alemania. Ahí había estado. Era de los que habían logrado sobrevivir. Y la imagen era de este hombre ya muy anciano, hermano, puesto de rodillas, besándole los pies a otro anciano. ¿Sabe quién era el otro anciano? Era el soldado que entró a la cámara donde ellos estaban y los puso en libertad. Y la imagen era de estos dos hombres ya ancianos. El que había sido salvo estaba literalmente besándole los pies al que lo había salvado. ¿Sabe por qué, amado? Porque él entendía la magnitud de su salvación. Él entendía que si ese soldado no llega y ese ejército no llega, él hubiera sufrido, hermano, el mismo destino que los demás. Morir tal vez en una cámara de gas, morir, hermano, de hambre y ser aventado su cuerpo a los montones de cadáveres que había, pero él sabía, pero no morí de esa manera porque este soldado llegó y me puso en libertad. Y ahí estaba el viejito arrodillado besándole los pies a su Salvador. Cuando yo vi esa imagen, hermano, me quebranté tanto porque dije, ¿por qué muchas veces nosotros no podemos vivir de rodillas a Cristo? ¿Por qué literalmente hay gente que no puede doblar sus rodillas? Hablo literal y en un acto de fe decir, Señor, estoy a tus pies, amándote, agradeciéndote. ¿Sabe por qué, amado? Porque no entendemos la magnitud de la salvación. Porque no sabemos, hermano, no nos cae el 20 que tú y yo éramos secuestrados por el pecado. Tú y yo, hermano, estábamos o estamos quizás en muchos casos todavía retenidos en contra de nuestra voluntad por el pecado. Pero dijeron, hermano, dijo el ángel de Jesús, pero Él va a venir a poner en libertad a aquellos que están secuestrados por el pecado. Y lo que le dije de este pensamiento también, hermano, es que muchas veces en esta salvación hay un pago de dinero. Y en el caso de Cristo, amado, Él te puso en libertad no pagando dinero, sino pagando con su propia sangre. Eso hizo el Salvador, amado. Ahora entiéndeme algo, eso se lo están diciendo a José. Le están diciendo acerca de ese niño que él criaría por los primeros años de su vida. Le están diciendo, José, necesitas entender algo. Este niño que va a nacer, él va a poner en libertad a todos los que están secuestrados por el pecado. Este niño que va a nacer, él va a poner en libertad a los que por el enemigo están esclavizados en contra de su voluntad, y lo va a hacer José pagando, no con oro ni con plata, sino con su propia sangre. ¿Alguien está conmigo, mis amados? La segunda idea que le quiero decir de la palabra salvar, la palabra sozo, es que esta palabra sozo significa resguardar. ¿Qué significa? Resguardar. Y la palabra, hermano, el concepto de resguardar significa lo siguiente: proteger. ¿Qué significa? Proteger. ¿Qué significa entonces, hermano, ser salvo? Segunda cosa, significa ser protegido. Diga conmigo, estoy protegido. ¿Qué significa la salvación? Ser protegido. Esta palabra significa, hermano, resguardar, significa proteger, escuche esto con atención, o hacer que una persona no reciba daño. Hacer que una persona no reciba daño, o no llegue hasta ella algo que pueda ocasionarle algún daño. Presta atención a eso, hermano, poniéndola en un lugar seguro, guardándola y cubriéndola. Présteme, de verdad, amado, abra su corazón. Ese niño que nacería, le dijeron a José, él salvará. Y la segunda idea es que salvar significa resguardar. Él resguardará a su pueblo de sus pecados. Te quiero explicar esto, amado. La Biblia dice claramente en Romanos 3, citando el Antiguo Testamento, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Y luego en el mismo Romanos 6, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, no olvide, hermano, que salvar significa resguardar. Significa, hermano, proteger. ¿De qué nos vino a proteger el Salvador, amado? De la paga del pecado. Porque no olvide, por favor, en primer lugar, amado, que usted y yo éramos secuestrados por el pecado. Estábamos cautivos y mucha gente todavía está cautiva porque no quiere pecar y sin embargo siguen, hermano, metidos, hermano, hundidos en el pecado. Y Jesús vino a liberarnos de eso, pero segunda cosa que Jesús vino a hacer, hermano, es protegernos. ¿Protegernos de qué, amado? De la paga del pecado. Me llama, hermano, la atención una versión que dice, el salario del pecado. ¿El qué? El salario. Yo quiero preguntar algo, usted que trabaja tiene un salario. Y entonces usted está trabajando toda la semana, está haciendo lo que tiene que hacer toda la semana o toda la quincena y al fin de ese tiempo le dan un salario, le dan un pago. Pues la Biblia dice el salario del pecado, la paga del pecado, o sea, mientras tú estés en pecado vas a recibir una paga. No puedes vivir en pecado y pensar que no vas a recibir un salario. Si tú estás en pecado, vas a recibir un salario de ese pecado. ¿Y sabe cuál es el salario, hermano? La muerte. Porque la paga, el salario del pecado es la muerte. Ahora, ¿a qué vino, amado, Jesús el Salvador? Vino a protegernos de la paga, del salario de esos pecados. Le quiero preguntar algo muy honestamente. ¿Usted ha pecado, hermano, en el transcurso de su vida? ¿Más o menos o bien? Se ha volado la barda, ¿verdad? O sea, lo ha hecho con creces. ¿Sabe, amado, que la Biblia dice, no creas que tú puedes pecar y no vas a recibir una paga? Si tú pecas, vas a recibir una paga. Y la paga que vas a recibir es la muerte. Y no se refiere a la muerte física, aunque algunos, hermanos, también puede incluir una muerte física. Pero no se refiere a esa muerte. Se refiere a la muerte eterna, la segunda muerte. Ahorita quizá lo leamos en Apocalipsis, es cuando todas aquellas personas que vivieron y murieron en pecado serán lanzadas al lago de fuego, que arde con azufre. Dile al que tienes a un lado, dile, a ti te tocaba buena paga. Bueno, no le digas buena, dile tremenda paga te tocaba. ¿Cuál era la paga? La muerte. Entiéndase, el lago de fuego. Pero entonces viene, hermano, el Salvador, y entiéndame algo, no solo te liberta del secuestro que el pecado te había hecho. Sí, primero te liberta de ese secuestro, pero ¿sabes qué hace el Señor, hermano? Él te protege de la paga que tú te merecías. Él viene, hermano, y te protege, te pone a salvo para que no recibas el daño que te merecías. Entonces, hermano, viene el Señor Jesús, el Salvador, te liberta y luego te cubre para que la muerte no pueda, hermano, tener poder sobre tu vida y tú seas librado de la paga del pecado que es la muerte. ¿Alguien está conmigo, amados? Este niño que nacerá, le está diciendo el ángel a José, él va a proteger a la gente, y ahorita voy a hablar de a qué gente va a proteger Jesús. Los va a proteger de las consecuencias del pecado. Los va a proteger de los daños del pecado, para que aunque él había trabajado lo suficiente para que le dieran un tremendo salario llamado la muerte, no lo reciba. Dice, hermano, Romanos 6:23, que cité hace un momentito, porque la paga del pecado es muerte. Pero la otra parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos protege de la paga. ¿Alguien está conmigo, mis amados? Ahora, de verdad, si tú no te cae el 20 de lo pecador que eras, que eres, y cómo eso tenía una paga, tú nunca terminarás de entender la obra de Jesucristo el Salvador.
Él te libra, hermano, Él te protege del daño que tú merecías recibir. Allá en la cruz, al lado del Señor, había dos ladrones, pero uno en la derecha miró, logró ver que Jesús era el Salvador. Y él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: no cuando venga en el reino, ahora mismo, hoy mismo, estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Sabes qué paga le esperaba a ese tremendo ladrón? El infierno, el Hades. Pero cuando él miró al Salvador y creyó en el Salvador, él fue protegido del daño que él merecía, de la paga que él merecía, y no solo fue protegido, sino que recibió todo lo que no merecía, el paraíso. Hermanos, eso vino a ser Cristo por nosotros. Él es el Salvador. Si tú lo entiendes y yo lo entiendo, viviremos como aquella imagen que te conté, de rodillas besando los pies de nuestro Salvador. La tercera idea, amado, de la palabra sozo es la siguiente. La palabra sozo significa curar, significa sanar. Diga conmigo, por favor, curar y sanar. Eso, hermano, es lo que dice la Escritura. Porque Él salvará. Ahora quiero que cambie conmigo la palabra salvará por sanará. Porque Él sanará. Él curará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe, amado? Yo sé también que entendemos lo que es sanar. Le digo rapidito lo que dice el diccionario que significa sanar. Sanar significa hacer desaparecer una enfermedad. Hacer desaparecer una enfermedad, una herida o un daño. ¿Y sabe qué es lo que dice el amado de Jesús el Salvador? Él sanará a su pueblo. ¿Sabe por qué, amado? Porque el pecado siempre causa daño. No estoy hablando ahora del daño eterno, que la paga del pecado, que es la muerte, sino que el pecado, hermano, siempre causa daño. Cuando usted lee Génesis 4, encuentra que Caín se levantó y mató a su hermano Abel. Ahora, yo siempre he preguntado, hermano, ¿usted no cree que Caín amaba y quería a su hermano Abel? ¿Cuántos aquí tienen hermanos? Te quiero preguntar algo. ¿Quieres a tus hermanos? Nada más Juan contestó con ánimo. Creo que todos los demás no. Algunos dijeron, lo estoy todavía pensando. Pero te voy a decir algo más. Aquel era el comienzo de la humanidad. No había tanto pecado en el mundo. Ya había pecado, pero no había pecado como en este tiempo. Ahora, si en este tiempo, después de tantas generaciones de pecado, todavía somos capaces de amar a nuestros hermanos, ¿tú crees que Caín no amaba a Abel? Por supuesto que lo amaba. ¿Y sabes algo? Con todo y que lo amaba, se levantó y lo mató. Porque siempre he dicho, amado, el pecado nos lleva a hacerle daño aún a la gente que más amamos. El pecado hace daño. El pecado, hermano, tiene consecuencias muchas veces físicas. Ahorita voy a mostrar un pasaje en ese sentido, pero cuando dicen de Jesús el Salvador, Él sanará, Él curará a su pueblo. ¿De qué lo va a curar? ¿De qué lo va a sanar? Es que el pecado siempre nos hace daño. El pecado siempre nos hace insensibles. El pecado siempre nos hace duros, nos hace crueles. El pecado, hermano, ¿sabes algo? Nos hace sanguinarios. El pecado, amado, nos hace homicidas. El pecado nos hace ladrones. El pecado nos hace, hermano, un corazón duro como para adulterar y tomar la mujer de alguien que no nos corresponde. ¿Y sabes qué dice el ángel acerca de Jesús? Él va a venir y les va a sanar todo eso. Les va a curar todo eso, va a hacer desaparecer todo eso. Y sabes, amado, por supuesto también se refiere a la sanidad física. Pero ahorita voy a ir más hacia allá. Entonces no sé, hermano, si me di a entender con estas tres ideas. La primera idea es la de poner en libertad a alguien que está secuestrado. La segunda idea es, hermano, la de resguardar o proteger a una persona para que no reciba el daño que merece. Y la tercera idea, hermano, es la de sanar, es decir, hacer desaparecer una enfermedad, un daño, una herida
que pudiera haber en la gente. Ese niño que nacía, amado, ese día, le puedo decir con seguridad, no era un 24 o 25 de diciembre, se lo puedo decir con seguridad, sé la fecha en la que era, está en la escritura, y no se la voy a decir ahora. Continuará. Pero le quiero decir algo, ese niño que nacería sería el Salvador, traería salvación. Ese niño, amado, no era cualquier otro niño. A lo largo de la historia nacieron niños especiales. Hubo un niño llamado Moisés, sacado del agua, que cuando sus padres le vieron hermoso, y ellos sabían, este niño va a ser el libertador de nuestro pueblo, pero aún ese niño libertador no se comparaba con este niño libertador que estaba naciendo de una virgen y que estaba naciendo, hermano, para liberar a los que estaban secuestrados por el pecado, que estaba naciendo para protegernos de la paga del pecado que es la muerte, y que estaba naciendo también, hermano, para sanarnos, para desaparecer las enfermedades que muchas veces, hermano, hay en nuestra vida, en nuestra alma, aún en nuestro cuerpo. Ahora quiero entrar a este punto, hermano, para poder ir amarrando estos sacos y de esa manera concluir. ¿De qué nos salvó Jesús, amados? ¿De qué nos salvó? ¿De qué? ¿Verdad? Que no es tan fácil responder. O sea, ya a la hora de responder no es tan fácil. Entonces, le quiero, hermano, decir que algunas de las cosas de las que el Señor nos vino a salvar. La primera de ellas la leímos ahí en Mateo 1:21. Él salvará a su pueblo ¿de qué? ¿De qué? De sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, hermano, ¿qué es el pecado? El pecado es la falta que cometemos contra Dios. Para que usted entienda pecado, hermano, la manera más fácil de hacerlo es Génesis 2 y Génesis 3. Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto puedes comer, pero no de este. Solo de este no, todos los demás cómetelos, pero este no. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y entonces, hermano, en el capítulo 3, el hombre no adultera, no mata a nadie, no secuestra a nadie, simplemente entre comillas, desobedece la palabra de Dios. ¿Sabe qué es pecado, hermano? Desobedecer la palabra de Dios. Ahora, le quiero decir eso, amado, porque nosotros a veces vemos que adulterio, wow, pecado, ¿verdad? Secuestro, no, pecado, pena de muerte para los secuestradores. Pero ¿sabes qué es pecado, amado? Toda desobediencia a la palabra de Dios. Dios le había dicho, no comas de este árbol. Y el hombre comió de ese árbol, no mató a nadie, no secuestró a nadie, no adulteró con nadie. Simplemente desobedeció en cosas que parecían, hermano, irrelevantes. ¿Y sabes qué fue eso, hermano? Pecado. ¿Sabes qué es pecado, amado? Desobediencia a la palabra de Dios. Entonces ahí hay un gran problema, porque como he dicho el miércoles y el domingo anterior, a veces nosotros tenemos ideas que a saber de dónde salieron, porque de la Biblia no. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, estaremos faltando a la palabra de Dios. Y peor aún, hermano, cuando ya conocemos la palabra de Dios y de todas maneras faltamos a la palabra de Dios, sin llegar a asuntos, hermano, así horrorosos como adulterar, pero estamos desobedeciendo la palabra de Dios. De cualquier forma es pecado. ¿Alguien está conmigo? ¿De qué nos vino a salvar el Señor, hermano? Del pecado. ¿Qué es el pecado? La desobediencia a la palabra de Dios. Eso significa, amado, que tú y yo ya no estamos así como que, es que yo sí quisiera obedecer a Dios, pero no puedo. No, porque el Señor ya te hizo libre de esa esclavitud al pecado. Gente a veces dice, es que de veras, yo ya quisiera hacer lo que agrada a Dios, pero no puedo, es que esta lucha es muy fuerte. Pero tú tienes que entender, amado, la obra del Salvador es que tú ya no estés sujeto a esas faltas, a esas desobediencias a la palabra de Dios. Ahora, el punto, hermano, al que quiero llegar es a este. La Biblia dice, y quiero mencionar al menos 4 tipos de pecados. Si lee conmigo, por favor, en Lucas capítulo 15, alguien lea conmigo Lucas capítulo 15.
Versículo, voy a leer el 17 y 18. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Alguien sabe cuál es esta historia? El hijo pródigo, ¿verdad? Entonces ya se fue, gastó todo con prostitutas y en pecados, y ahora estaba queriendo comer la comida de los cerdos, y estando en esa condición, dice la palabra, hermano, en el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, ¿qué, mis amados? He pecado contra el cielo y contra ti. De este versículo, hermano, aprendemos que hay pecados que se cometen contra el cielo. ¿Sí o no? He pecado contra el cielo. O sea, hermano, que uno puede cometer pecados, faltas, tocante al cielo. Le voy a decir uno que está en la Biblia. El apóstol Judas habla de personas que se dicen ser conocedores de la ley, dice, pero estos no temen dice que hablan de cosas que ni saben ni entienden, y dice, estos no temen decir mal de las potestades superiores. Y dice Judas, y aun cuando Miguel contendía por Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición sobre él, sino que dijo, Jehová te reprenda. ¿Alguien está conmigo? ¿Sabe, amado? En este tiempo, donde, bueno, en este ya casi no, pero hace algunos años, hubo como una efervescencia de la guerra espiritual. Ahora, yo creo en la guerra espiritual, sé que es real, pero también sé que no es la caricatura que muchos han hecho de la guerra espiritual. Iglesias que toda la vida están hablando de demonios, nunca hablan de Cristo, pero toda la vida, culto tras culto, el demonio fulano de tal, y ahora vamos a hablar del demonio fulano de tal, y ahora este otro demonio. Y eso, hermano, es una desviación del evangelio, porque nosotros somos llamados a predicar y a proclamar a Jesucristo, no a los demonios. Si usted se da cuenta, hermano, en la Biblia, el Señor nunca se puso a hablar a nadie de ningún demonio, simplemente los reprendía y ya. ¿Me está entendiendo? Ahora, con todo esto de la guerra espiritual, hermano, comenzó a pasar que mucha gente, ignorando la escritura, hermano, así como si nada, mandan ángeles, por ejemplo. Y mandamos ángeles, que ángeles ahora mismo vengan y se muevan y que no sé qué. Y me escribió una persona, me escribió y me preguntó, pastor, yo quería preguntarle acerca de si nosotros podemos mandar ángeles. Si nosotros podemos darle órdenes a los ángeles y que vente para acá y ya hazte aquello y hazte lo otro. Y yo le dije, no, ni Jesús en condición humana lo hizo. Él le dijo a Pedro, Pedro, guarda tu espada. ¿Que tú no sabes que yo le puedo pedir a mi Padre y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Él no mandaba a los ángeles. En la condición de hombre, en la condición de humano, Él rogaba al Padre y el Padre mandaba ángeles. ¿Me está entendiendo más? Lo que le quiero decir es lo siguiente, hay pecados contra el cielo. Hay faltas contra el cielo. ¿De dónde se saca la gente que ellos le pueden mandar a los ángeles? Y decir, y ordenamos que el ángel haga esto y haga lo otro. Pues necesitan leer la escritura. Porque si no, por eso están faltando a la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo, mis amados? Dígale de paso al que tiene a un lado, dígale, hay ángeles. Dígale, por favor, están a tu servicio. Dígale, pero no son tus criados. Salmo 8. Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, etcétera, digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es Jesucristo, para que le visites. Y luego dice, le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Verdad que sí?
Entonces, hermano, lo que quiero que vea es que hay pecados contra el cielo. Y le quise hablar de uno que me ha inquietado desde hace algún tiempo, pero no, obviamente no es el único pecado. Hay muchas maneras, amado, que uno puede faltar a las cosas de los cielos, a las cosas celestiales. Ahora, quiero que vea conmigo, por favor, el otro pecado que está ahí. ¿Cuál es el otro pecado que está ahí, amado? He pecado contra el cielo. Ahora, ¿quién es contra ti? Su padre. Amado, hay pecados que uno ha cometido en contra de los padres. Así dice ahí. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Cuando este joven hermano fue delante de su padre y le dijo: Padre, dame la herencia que me corresponde, básicamente estaba mandando a la tumba a su papá. Le estaba diciendo: ya ¿a qué hora te mueres, viejo? Que ya quiero la herencia. ¿Y sabes qué fue eso, amado? Un pecado. Hoy, hermano, vivimos una generación donde muchos hijos no saben honrar a los padres. Le hablan como si le estuvieran hablando a su compadre. Le exigen a la madre, le exigen al padre. Hermano, iba a decir lo tutean, pero no quiero llevarlo a ese punto. Yo sé que algunos hijos tienen la confianza de hablarle de tú a su padre y es con respeto. Pero más bien lo que quiero decir, hermano, es que hay muchos hijos que no saben nada de respetar a sus padres. A su madre, cuando quieren le gritan. Cuando quieren levantarle la voz lo hacen. Y sabe, amado, eso es un pecado. Diga conmigo: hay pecados contra los padres. ¿Sí está aquí, amado? ¿Qué tanto hemos pecado, amado, en ese rubro? ¿Cuánto habremos pecado contra nuestros padres? Ese no es el tema, ¿verdad? Éxodo 20, 16 y 17, por favor. Quiero que vea este otro tipo de pecado. Éxodo 20, 16 y 17. Mira, amado, aquí hay dos pecados contra el prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero lo que quiero que vea aquí es la palabra contra tu prójimo. O sea, hermano, hay pecados contra el prójimo. Uno de ellos es la calumnia. El levantarle, hermano, chismes al prójimo. Sabes que cuando tú, hermano, así dice la Biblia, la Biblia dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Así dice. Sabes que cuando tú andas, ¿cómo lo digo? Pues de comunicativo, ¿verdad? De chismoso, estás pecando contra tu prójimo. O sea, estás cometiendo una falta contra tu prójimo. Estás violentando a tu prójimo. Yo siempre he dicho, amado, realmente nosotros debemos aprender muchísimo a controlar nuestra boca, a ser discretos, a ser callados, a ser mesurados, porque tú y yo no somos llamados, hermano, a andar hablando de nada ni de nadie que no nos incumbe. En la calle, ¿verdad? Los vecinos: ay, fíjate que la vecina fulana ya salió panzona otra vez. Así oí la otra vez. Y uno, hermano, se pregunta: ¿y a la gente qué? O sea, la pobre que va a tener que batallar con eso es la otra, ¿verdad? Pero a la gente no le incumbe, no tendría por qué estar ni siquiera mencionando cierto tipo de temas. A veces en la iglesia, diga conmigo: aquí no. Diga conmigo: reprendemos. Diga conmigo: reprendemos a los chismosos. Pero sabe, amado, en la iglesia, pastores chismosos nos inventan historias y no nos enoja. Pero la verdad, amado, la Biblia dice, es un pecado. No dirás o hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no calumniarás. Ese es otro pecado, es un pecado contra el prójimo. El siguiente versículo, por favor, nada más para que vea el otro pecado que hay. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Esos son pecados contra el prójimo, ¿verdad que sí, amado?
O sea, cuando uno, hermanos, se mete en asuntos de desear lo que alguien más tiene, estamos pecando contra ese alguien más. Qué tremendo es eso. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Dile al que tienes a un lado, no peques contra tu prójimo. Es pecado, ¿eh? Dile al que tienes a un lado, dile, es pecado. Pero acuérdate que tú ya no estás secuestrado por ese pecado. ¿Verdad que sí? Tú ya no estás secuestrado por el pecado. O sea, tú ya no es así, ay, pero es que me encanta esa esposa del prójimo, ¿verdad? Tú ya no estás secuestrado por el pecado. Para eso vino el Salvador, para liberarte de ello. ¿Alguien está aquí, mis amados? El último tipo de pecados que quiero que vea que hay está en Primera los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Este pecado le va a sorprender a algunos, no a todos, pero a algunos. Mire cómo dice, amado, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué le parece, amado, que hay pecados contra uno mismo? Contra el propio cuerpo. Eso, hermano, es una de las cosas que, como yo he dicho, cuando va el centro de salud a llevarle preservativos a los muchachos, no les dicen nada de esto, ¿verdad? No les dicen, sí, bueno, cómo no, fornica, nada más que tienes que saber que estás pecando contra tu propio cuerpo. Es decir, vas a sufrir en tu propio cuerpo las consecuencias de ese pecado. Entonces lo que quiero que vea, hermano, es que aquí hay otro tipo de pecado, y ese pecado es el que tiene que ver con uno mismo. La fornicación, hermano, y no, otra vez, no quiero ponerme a hablar de eso, pero es la palabra porneía. Así que fornicación es mucho más de lo que nosotros hemos entendido generacionalmente en la iglesia cristiana como fornicación. Fornicación es mucho más que eso, tiene muchas implicaciones. Y la fornicación es un pecado, ¿verdad que sí, amados? Ahora le voy a decir algo, ¿es un pecado contra Dios? ¿Sí o no? Sí, claro. Pero el asunto aquí es que no solo estás pecando contra Dios, estás faltándole a tu propio cuerpo, le estás haciendo daño a tu propio cuerpo. En tu propio cuerpo vas a sufrir las consecuencias de la fornicación. ¿Está conmigo? Ahora, le quise hablar de estos 4 pecados así, muy rápido, amado, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay pecados contra el cielo, hay pecados contra los padres, hay pecados contra el prójimo y aún hay pecados contra uno mismo. ¿Pero sabes para qué vino el Salvador, amado? Para liberarnos, para ponernos a salvo, que ya no estemos secuestrados por esta costumbre, hermano, de pecar, de faltarle al cielo, faltarle a los padres, faltarle al prójimo, faltarle a uno mismo. Así que el Salvador, amado Cristo, nos vino a libertar de la esclavitud al pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Dile al que tienes a un lado, ya no eres esclavo del pecado. Dile, estás a salvo de las consecuencias del pecado. Y dile, puedes quedar totalmente sano de las enfermedades del pecado. ¿Cuántos aquí lo creen, amados? Entonces, ¿de qué vino a salvarnos Jesús, amados? Digan todos conmigo, del pecado. ¿Sabe? Le voy a decir algunos pasajes y no tengo tiempo de leerlos todos, o es más, solo leamos uno. Mateo 9, 21 y 22. ¿De qué vino a salvarnos Jesús, amado? Del pecado, número 1. Número 2, Mateo capítulo 9, versículo 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Alguien sabe esta historia? La mujer del flujo de sangre, que decía, si tocare solamente su manto, el borde de su manto, ¿seré qué, amado? Salva. Esa es la misma palabra, soso. Pero ahora yo quiero que entienda, ahora pon el versículo 22, por favor. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo,
ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Si usted se acuerda, amado, dice en los pasajes paralelos que la fuente de su sangre se secó en aquella misma hora. Así que aquí la palabra salvación, hermano, tiene que ver con la sanidad física. ¿Verdad que sí? Entonces, salvación, hermano, es sanidad. Le quiero decir eso. ¿De qué nos vino a salvar, amado Cristo Jesús? ¿De qué nos vino a salvar? Diga conmigo, de la enfermedad. Dígalo con más convicción, de la enfermedad. ¿Sabe qué enfermedad era esa? ¿Sí sabe qué enfermedad era? 12 años desangrándose. No sé, a veces pienso si eran quistes o miomas o qué era. Pero se estaba desangrando por 12 años. Y había gastado todo lo que tenía en médicos. Y es impresionante, amado, que la Escritura dice, y en nada le aprovechaba. Antes le iba peor cada vez. Le iba peor cada vez. Más enferma cada vez, hasta que se encontró con el Salvador. Y el Salvador, amado, Jesús, vino para salvarnos, ¿sabe de qué? De la enfermedad. Esa mujer, cuando vio a Jesús, hermano, lo vio con su manto, con la túnica que él se vestía. El manto de los judíos, el que el Señor usaba, tiene 4 puntas, cuatro bordes. A ese, hermano, en la cultura judía se le llaman las 4 alas. Y Malaquías, hermano, dice el profeta que mas a vosotros los que teméis mi nombre os nacerá el sol de justicia. Sol de justicia es uno de los nombres de Cristo, apuntaba el Mesías. Os nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Así que cuando aquella mujer ve a Jesús, hermano, algo le pasó, le abrieron los ojos y ella dijo, ese es el Mesías. Si tan solo tocare sus alas, seré salva, porque en sus alas traerá salvación. ¿Y sabe qué salvación traería en sus alas, hermano? Entre otras, la sanidad. Dile al que tienes a un lado, el Salvador te sana. ¿Ahora alguien aquí lo cree, mis amados? El Salvador te sana. Lo que 12 años médicos no pudieron hacer. Antes le iba peor a la mujer cuando ella se dio cuenta. Ese es el sol de justicia. Y en sus alas trae salvación. Y se acercó, hermano, se estiró, se extendió. Y cuando tocó el borde del manto, tocó las alas del sol de justicia, le vino sanidad. ¿Sabe, amado, de qué vino a salvarnos el Salvador? De la enfermedad. ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús por ello? Isaías 53, hermanos, solamente lea conmigo, por favor. Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó él, ¿quién él? El Salvador, diga conmigo, el Salvador. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe que este libro es 700 u 800 años antes de que Jesús naciera en la tierra? ¿Y sabe qué, Isaías? Él ya decía, yo ya estoy sano por las llagas de Cristo, aunque Cristo ni siquiera había venido. Pero eso se llama fe. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera. ¿Sabe qué esperaba Isaías? Un Salvador que en sus alas traería sanidad. Isaías, hermanos, 700 años antes de que Cristo viniera, él decía, por sus llagas nosotros fuimos curados. Amado, el Salvador nos sana de las enfermedades. ¿De qué te vino a salvar Jesús, amado? ¿De qué? De las enfermedades. De las enfermedades. ¿Alguien de veras lo cree? La mujer del flujo de sangre, cuando lo creyó, recibió la sanidad. ¿Por qué muchas veces no somos sanos, amado? Porque no sabemos de qué nos vino a salvar el Salvador. La tercera cosa, amado, de qué nos vino a salvar el Señor,
Lucas 8:36, por favor. Lucas 8:36. Voy a leer el 35 y 36. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los ¿qué? Los demonios. Al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Se acuerda cómo estaba antes? Desnudo, se pegaba con piedras, rompía cadenas, pero ahora, amado, salieron de él los demonios. Siguiente versículo dice, amado, ¿qué versículo era, perdón? 35, entonces dice, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado, ¿quién, amados? El endemoniado. Tercer cosa, amado, ¿de qué nos vino a salvar el Salvador? De la opresión demoníaca. ¿Está conmigo? ¿Verdad que así dice? Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. ¿Sabe a qué vino, amado, Jesús, el Salvador? Sí, a salvarnos de los pecados, sí, a sanarnos de las enfermedades, pero también vino, hermano, a liberarnos de la opresión demoníaca. También vino, hermanos, a darnos libertad. Ahora, le quiero decir que el problema aquí es que mucha gente no sabe que están oprimidos por demonios. Mucha gente cree que esa depresión es normal y no se dan cuenta que son demonios. La mayoría de las veces son demonios. Mucha gente que toda la vida está de malas y toda la vida no se aguanta ni él mismo, no se da cuenta que trae ahí trepados tremendos demonios y que él necesita ser salvado de la opresión demoníaca. ¿Alguna vez, hermano, usted ha sentido cómo los demonios a cada ratito están muele y muele, intente oprimirnos? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y a veces uno, hermano, se siente de malas. ¿Y por qué estás de malas? Pues no sé, por nada, ¿verdad? Es opresión demoníaca. Gente, hermano, que no es solo una opresión, sino que ya es una posesión demoníaca. Pero ¿sabe a qué vino el Salvador? A liberarnos de la opresión demoníaca. Amado, los demonios realmente, si tú has creído en Jesucristo, no tienen nada que hacer sobre tu vida. Te voy a decir algo, no tienen nada que hacer en tu casa. A veces las casas, hermanos, se llenan de opresiones demoníacas. Yo le he dicho y lo digo con mucho respeto, pero a veces llego a casas donde yo digo, ¿cuántos demonios hay en esta casa? Porque apenas entro en la casa y, hermano, se siente. Es que así como la presencia de Dios se siente, también la presencia de los demonios se siente. Y yo digo, esta gente se ha acostumbrado a vivir entre demonios. Pero sabes, amado, tú tienes que entender algo. El Salvador vino a salvarte, a salvarnos de la opresión demoníaca. Así que cuando tú te sientas oprimido por un demonio y has creído en Jesucristo, recuérdale, tú nada tienes que estarme molestando porque el Salvador vino a salvarme de la opresión demoníaca. Y uno toma, hermano, autoridad en el nombre de Jesús y reprendemos esos demonios porque el Salvador ya nos ha hecho libres, amado, de la opresión demoníaca. ¿Cuántos dicen amén? Realmente tengo otros 2 puntos, pero el tiempo ya no lo tengo. Romanos 5:9, hermanos, rapidísimo dice Romanos 5:9, cuarta cosa de la que el Señor nos ha salvado. Dice de esta manera, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Mire lo que dice, amado, por él seremos salvos de la ira. ¿Sabe de qué vino a salvarnos el Señor, amado? ¿De qué nos vino a salvar? De la ira. Diga conmigo, de la ira. Le digo rapidísimo, y no quisiera hacerlo tan rápido, pero no tengo más alternativa. ¿De cuál ira, amado? Porque vino a salvarnos de la ira. ¿De qué ira nos vino a salvar? ¿De la ira de Dios? ¿Alguien tiene otra idea?
¿De qué ira nos vino a salvar? De la ira de Dios, ya dijo el hermano Gabriel. No sé si alguien más tiene otra idea. Le voy a decir rapidísimo, hermano. En la Biblia hay 3 arcas, diga conmigo 3 arcas. La primera es el arca de Noé, ¿verdad que sí? ¿Para qué era el arca de Noé? Para salvar. ¿Salvar de qué? ¿De la ira de quién? De Dios. ¿Quién, hermano, estaba airado en el diluvio? ¿Era el diablo o era Dios? Era Dios. Pero en esa arca que representa a Cristo, Noé y su familia estaban siendo salvos de la ira de Dios. ¿Sabes de qué ira, hermano, nos salva el Señor Jesucristo? De la ira del Padre, de la ira de Dios. ¿Sí está conmigo? Ahora usted va a decir, pero el diluvio ya pasó. Sí, pero rapidísimo, véngase a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16. Estos son, hermano, los 7 sellos. Es el tiempo, este es el 6º sello. El 6º sello es la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de 3 años y medio, amado, donde van a suceder muchas cosas muy terribles, muy tremendas. Pero ¿sabes qué es la gran tribulación, hermano? Dice Apocalipsis 6, 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Sabe algo, amado? Que la gran tribulación, los 3 años y medio finales de la tribulación, ¿sabe qué es eso, amado? Es la ira de Dios. La gran tribulación es la ira de Dios. Dile al que tienes ahí cerca, dile, la gran tribulación es la ira de Dios. Pero ¿se acuerda de qué vino a salvarnos Cristo? ¿Ah? De la ira de Dios. Entonces, los que están en El Salvador, ¿estarán en la gran tribulación? Se van a quedar ahí mientras está el anticristo, pero realmente el anticristo es lo de menos porque, hermano, si usted lee todo el panorama de esos 3 años y medio, yo puse en un pizarrón a los alumnos todo lo que pasa en 3 años y medio y me dijeron, ¿todo eso en 3 años y medio va a pasar? Les dije, sí, serán los 3 años y medio peores de toda la historia. Apenas cayó un meteorito cuando ya están las langostas, y apenas está eso cuando ya están los ejércitos del oriente ahí destruyendo gente, y etcétera, y etcétera. 3 años y medio, los peores. ¿Sabes qué son, amado? La ira de Dios. Pero Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios. ¿Alguien está conmigo? Y algunos que no creen de esa manera nos llaman escapistas a los que creemos de esa manera, pero no me importa. Yo veo en la Biblia que Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios. Ahora, hay una segunda arca. ¿Sabe cuál es esa segunda arca? La arquilla de juncos en la que metieron a Moisés. Esa era un arca también. Y así como el arca de Noé tenía el propósito de salvar a Noé y su familia, esa arquilla de juncos tenía el propósito de salvar a Moisés. ¿Alguien está conmigo? Ahora, ¿de quién estaban escondiendo a Moisés, amado? ¿De quién estaban salvando a Moisés? ¿De la ira de quién? De Faraón. Faraón representa a Satanás. ¿Sabes de qué ira, hermano, nos vino a salvar Jesucristo? De la ira de Satanás. Te quiero decir algo, Satanás te trae unas ganas que te quiere comer en caldillo rojo. De verdad. Satanás quisiera, hermano, destruirte, matarte, terminar contigo. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque tenemos un Salvador. Es más, te voy a decir algo, a veces nosotros hacemos todo para que Él nos cocine y nos coma. ¿Pero sabes por qué no lo hace? Porque tenemos un Salvador. Porque Él salvará a su pueblo, no solo de sus pecados, eso es lo primero, porque de ello dependen las otras cosas. Pero ¿sabes de qué nos vino a salvar el Salvador? De la ira de Dios y de la ira de Satanás. Cuando tú sientas que Satanás está bien enojado contigo y así hasta siente su furor respirándote, dile, ¿y qué? Yo tengo un Salvador. Yo tengo un Salvador. Ese Salvador, hermano, nos libra de la ira de Satanás. Hay una tercera arca, se llama el arca del pacto. Dentro de esa arca había una urna
con 3 cosas: el maná que descendió del cielo, estaban las 2 tablas de la ley y estaba la vara de Aarón que reverdeció. 3 en 1, Dios en 3 personas. Bendita Trinidad, decía el canto. Ahora, esa arca, hermano, contenía las tablas de la ley. ¿Sabes de qué ira, hermano, nos vino a librar Cristo? De la ira de la ley. Lo dije la vez pasada cuando hablé de los diezmos. La Biblia dice en la ley: maldito todo el que no traiga sus diezmos. Pero ¿sabes qué? Que viene Cristo, amado, y nos libra de la ira de la ley. Y como dije aquella vez, hoy quiero volver a decir: si tú no diezmas hoy, no estás en maldición por una sola razón: Cristo te libra de la ira de la ley. ¿Alguien está conmigo? Ahora, no necesito decir lo que ya dije la vez pasada, ¿verdad? Que no estés en maldición no significa que tengas la bendición. No diezmamos por miedo a la maldición, diezmamos por deseo de la bendición. Que Él derrame bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos dan gracias a Dios, amado, por el Salvador? ¿De veras? Judas 1:23. Dile al que tienes a un lado: ya estamos acabando. Dile: aguanta. Judas 1:23. Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. A otros salvad, arrebatándolos ¿de qué, amado? Del fuego. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabes, amado, de qué nos vino a salvar el Salvador? Del fuego. Del lago de fuego. Ahora, como nosotros, hermanos, de verdad necesitamos una revelación del lago de fuego para que sepamos de qué nos vino a rescatar el Señor. Pero ¿has visto esos videos, hermanos? Si no los has visto, te sugiero que los veas. En internet hay videos del sol. Y si tú ves el sol es un gran lago de fuego. Yo creo, y lo creo porque lo veo en la Biblia, que el lago de fuego del que habla la Biblia es el sol. Porque dice Génesis 1 que Dios puso al sol como Señor de la tierra. ¿Quién va a juzgar los asuntos de la tierra? El Señor de la tierra, que es el sol. Entonces, si tú puedes ver uno de esos videos, amado, tú vas a ver que el sol es un gran lago de fuego. Sabes que si la tierra estuviera tantito más cercana del sol, nos achicharramos. Si estuviera tantito más lejos, nos morimos de frío. Pero yo te quiero decir algo, amado: el Señor, el Salvador, Jesucristo, vino a salvarnos del lago de fuego. Dile al que tienes a un lado: no tienes que terminar en el lago de fuego. El Salvador, amados, nos vino a librar, a salvar de la condenación eterna en el lago de fuego. Eso le dijo el ángel, hermano, a José: este niño que va a nacer y que va a crecer y que va a ir a una cruz y va a morir y va a resucitar, este niño salvará al mundo de sus pecados. Dice, hermanos, Marcos 16:16 de la siguiente manera. Todos conocemos Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Me llama tanto la atención que no solo dice el que creyere, sino que dice el que creyere y fuere bautizado. Hubo un hombre en la historia llamado Constantino, emperador romano, en el año 300. Él dijo ser un creyente en Jesucristo. Sin embargo, nunca se bautizó. Hasta la última semana, cuando él ya estaba muy enfermo y se iba a morir, entonces se bautizó sabiendo que se iba a morir. Pero toda su vida jugó a creer en Jesucristo y no creer en Jesucristo. Así se la llevó, diciendo creo en Jesucristo, pero seguía adorando los dioses paganos de la antigua Roma. Él era considerado, el emperador era considerado el sumo sacerdote de la religión pagana.
Y él jugó toda su vida a ser creyente en Jesucristo y a ser sumo sacerdote de la religión pagana. ¿Sabes por qué la Biblia dice el que creyera y fuere bautizado? Porque la mayor evidencia que alguien puede dar de haber creído en Jesucristo es que se bautice en agua. Porque el bautismo en agua es un mandamiento de Jesucristo. Pero el bautismo en agua, hermanos, es una proclamación pública de he creído en el Salvador. Creo que tengo un Salvador. Creo que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarme de mis pecados. Y por eso, hermano, el Señor, estas son palabras del Señor que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero, hermanos, simplemente recordarte que esta salvación que Dios envió al mundo a través de Jesucristo nos es otorgada cuando creemos en Él con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón. Y aquel que de todo su corazón creyó en Jesucristo se bautizará en agua. Y aquel que ya se bautizó en agua porque creyó en Jesucristo debe perseverar en la salvación. Dice la palabra en Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Estás en Cristo? ¿Te bautizaste? Si tú crees en Cristo y no te has bautizado, te tienes que bautizar. Ahora te voy a decir algo, si tú creíste en Cristo y te bautizaste, tienes que perseverar. ¿Cómo escaparemos si descuidamos, hermano, una salvación tan grande? Dígame si es grande o no es grande esta salvación. Es, hermano, maravillosa esta salvación. Pero dice la palabra, ¿cómo escaparás si descuidas esta salvación tan grande? Así que quiero que hagamos una oración dando gracias al Padre por Jesucristo nuestro Salvador. Quiero recordarte también, amado, que es necesario que de todo tu corazón creas, recibas la obra de este Salvador. Insisto, si no te has bautizado, te tienes que bautizar si has creído en Jesucristo. Y lo siguiente, amado, es, si ya creíste, eres bautizado, no sé desde hace cuánto tiempo, no descuides una salvación tan grande, una salvación tan maravillosa. ¿Por qué no te pones en pie y le das gracias a Dios, el Padre,